la problematización. ¿Puedes identificar qué sustancias es orgánica y cuál es inorgánica? ¿Sí? Puede ver acá unas sustancias e incluso, ¿no? Frutas, metales, papel, una serie de objetos de los cuales tú puedes distinguir cuáles son orgánicos e inorgánicos. ¿Y por qué lo puedes hacer? Justamente la teoría nos va a ayudar a resolver esto, ¿sí? Vamos a continuar y vamos a ver, vamos a responder algunas preguntas de lo siguiente, ¿sí? Mire, estos que vemos acá son compuestos de tipos inorgánicas, sustancias inorgánicas, y las que estamos mostrando posteriormente son las sustancias orgánicas. Dentro de las sustancias inorgánicas podemos identificar al cloruro de sodio, al agua, ¿sí? Al cloruro de sodio, al agua, ¿sí? E incluso podemos identificar al ácido sulfúrico, al, al ácido nítrico, que son sustancias de tipo inorgánica. En cambio acá podemos usar al gas, podemos identificar al gas doméstico, ¿sí? A los alcoholes, por ejemplo el etanol, ¿sí? Y de acá surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento principal de las sustancias orgánicas? Bueno, nosotros sabemos que las sustancias orgánicas básicamente están compuestas por carbono, ¿sí? Por eso le llamamos la química del carbono a los compuestos orgánicos, según Kekulé. Y nosotros vemos que hay una pregunta también que podemos distinguir. ¿Qué diferencia hay entre compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos? Bueno, los compuestos de tipo inorgánicos tienen una característica fundamental, que ellos se presentan formando enlaces covalentes, enlaces iónicos e incluso enlaces metálicos. En cambio, las sustancias orgánicas, todas, absolutamente todas, forman enlaces de tipo covalente. Y las preguntas posteriores las vamos a ir respondiendo conforme vamos avanzando el curso. Entonces, algo muy importante, estimado estudiante, que tienes que tener en cuenta es el logro, ¿sí? El logro de la sesión de aprendizaje. ¿En qué consiste este logro? Sí, el logro es el objetivo que tú vas a seguir, es la brújula, ese rumbo que te va a llevar a los aprendizajes de esa sesión. Entonces, al finalizar la sesión, el estudiante, sí, desarrolla ejercicios de la química del carbono, ¿sí? A partir de sus propiedades de enlace y estructura, ¿sí? La estructura y el enlace son fundamentales dentro de la química del carbono, ¿sí? Vamos a plantear fórmulas de tipo desarrollada, semidesarrollada y global, ¿sí? Hay diferencias entre fórmulas y esto es lo que vamos a hacer durante nuestra sesión de clase. ¿Y de quién vamos a hacerlo? De un compuesto orgánico, por supuesto, pues, ¿no? Vamos a reconocer también los tipos de carbono y su tipo, ¿sí? De hibridación. Los tipos de carbono y la hibridación que estos presentan, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer mostrando orden y coherencia en el desarrollo del planteamiento de los problemas, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el logro de la sesión de esta clase. Vamos a ver los contenidos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el átomo de carbono, sus propiedades, vamos a ver los tipos de fórmula que justamente es parte, ¿no?, de la sesión de hoy día. ¿Sí? Los ejercicios nos van a ayudar a solventar la teoría. Entonces vamos a ver como parte introductoria, ¿sí? ¿Quién fue Johannes Jacob Berzelius? Sí, fue un pensador del año 1779 y a 1884 fue su lapso de vida. Él pensaba que los compuestos orgánicos poseían una fuerza vital. Es decir, en esta teoría que él presentó, él sostenía, ¿no?, que los compuestos orgánicos solamente podían ser generados por los seres vivos. Pero surgió Friedrich Wöhler, ¿sí? Acá podemos ver su imagen. Él echó o desbarató la teoría de Berzelius al momento en que pudo sintetizar de un compuesto inorgánico, ¿sí?, el cianato de amonio, pudo sintetizar urea, ¿sí?, por medio de una reacción química. Entonces, con eso quedó establecido que la química orgánica se puede obtener sustancias orgánicas por medio de reacciones químicas en laboratorio. Mire, y Kekulé, el famoso científico alemán, mencionó, sí, que la química orgánica es la química de los compuestos del carbono, ¿sí? Entonces, estos tres pensadores dieron ideas de cómo era la química del carbono y cómo es que nosotros ahora, en la actualidad, lo podemos ver.
¿sí? En la vida cotidiana. Mira, características de los compuestos orgánicos. Como toda sustancia, los compuestos orgánicos tienen características. Por ejemplo, una de ellas que está formada por elementos conocidos como compuestos orgánicos y son los compuestos principales, conocidos como el CHON. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son básicamente los elementos que conforman los compuestos orgánicos en su gran mayoría. Y conocemos como elementos secundarios aquellos que forman parte también de los compuestos orgánicos y son algunos metales, como por ejemplo el sodio, el magnesio, el calcio, el fierro, etc. Mira, tú sabes que el fierro es parte de la hemoglobina, que es un compuesto orgánico, ¿sí? Vamos a ver, en ellos predomina el enlace covalente, ¿sí? No se disuelven en agua, son apolares. Por ejemplo, cuando tú agregas aceite al agua, vas a notar que el agua y el aceite, bueno, forman dos capas distintas, ¿sí? Dos fases, que ninguna de las dos se disuelve, como por ejemplo, muy diferente cuando echamos sal al agua, ¿no? Las sustancias iónicas son solubles en agua, pero en cambio, las sustancias apolares, generalmente, que son los compuestos orgánicos, no lo son. Sí, no soportan altas temperaturas, por lo cual se le llama termohábiles, ¿sí? Vamos a ver que también tienen otra característica, que son malos conductores de la electricidad y el calor, ¿sí? Vamos a ver que presentan el fenómeno de isomería. ¿Qué es el fenómeno de isomería? Sí, los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente estructura. Por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo, que por ejemplo, mira, tenemos este compuesto de fórmula global, mira, C3H6O. Más adelante vamos a ver qué es una fórmula global. Pero mira, este compuesto me puede dar, ¿sí? Un aldehído. Este es un aldehído. Y ese compuesto también me puede dar una cetona. Perdón, ¿sí? Me puede dar una cetona. ¿Sí? Vamos a ver acá, vamos a retroceder. Este es el grupo carboxílico, conocido como cetona. Entonces, esta es la isomería, que un mismo compuesto orgánico puede tener grupos funcionales distintos, cosa que solo se da en los compuestos de tipo orgánico. Vamos a ver ahora las características, ¿sí? Sus reacciones son lentas en comparación con las reacciones inorgánicas, por supuesto. Los compuestos orgánicos reaccionan o tienen una cinética de reacción bien lenta, ¿sí? Vamos a ver que la química orgánica estudia los compuestos que contienen carbono, pero también hay excepciones, como por ejemplo el CO, el CO2, ¿sí? A pesar que tienen carbono, no son sustancias de tipo orgánica, ni el ácido cianhídrico, ni el cianato, tampoco, ¿sí? Entonces, como vemos acá, estas sustancias tienen carbono en su composición química, pero no son consideradas compuestos orgánicos, ¿sí? Vamos a ver acá que presentan una serie homóloga, ¿sí? De hidrógenos y carbonos. ¿Sí? Vamos a ver el átomo de carbono. Mire, el átomo de carbono es un elemento químico que pertenece al grupo de los no metales. Bueno, nosotros sabemos que el carbono es un no metal y tiene una característica muy importante, ¿no? Que él en la tabla periódica tiene una posición que está en tal posición de tal manera que, mira, antes del carbono, ¿sí? Ceden electrones. Y, y después del carbono, ¿no? Ganan electrones, ¿sí? Mientras que antes del carbono ceden electrones y los elementos que están después del carbono ganan electrones, mira, el carbono los comparte. Por eso es que es un elemento, ¿no? Que forma parte o es posible que por medio de él se generen una infinidad de compuestos orgánicos y a su vez podamos conocer la vida como existe. Tiene ciertas particularidades que dentro de unos momentos los vamos a ver. Mire, por ejemplo, acá tenemos un fenómeno que ocurre con el carbono, el fenómeno de la alotropía. ¿Qué es la alotropía? Mira, la alotropía es un fenómeno que se da en ciertos compuestos, como por ejemplo el carbono, que estando en un estado físico, en un mismo estado físico, tiene estructuras cristalinas diferentes. Por ejemplo, el diamante es carbono, el grafito es carbono, pero si nosotros vemos, el diamante forma una secuencia o un entramado de tipo tetraédrico, que eso es lo que le da la dureza al diamante, ¿sí? Lo que vemos acá. En cambio, el grafito, tú sabes que el grafito es la punta del lápiz, y este forma entramado de tipo hexagonal. Entonces, mientras que el diamante tiene una dureza, la más alta, 10, en la escala de Rodwell, mientras el grafito es una sustancia, sí, blanda, ¿sí? Esa es la alotropía. Vamos a ver ahora
que también, por ejemplo, el furelleno, que parece un balón de fútbol, el carbono amorfo y los nanotubos también forman parte de los alótropos del carbono. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué propiedades tienen. ¿Sí? Las propiedades más resaltantes son en la estructura del Lewis solo se representa a los electrones de valencia. ¿Sí? El carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Y esta es la forma como se representa. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita. Acá está, mira. Esta es la forma como se representa, ¿sí? En la estructura de Lewis al carbono, ¿sí? Tiene 4 electrones en su última capa, que son los electrones enlazantes, y estos 4 electrones son los que le permiten al carbono formar, por ejemplo, enlaces simples carbono-carbono, enlaces dobles con otro carbono y enlaces triples con otro carbono. Sí, vamos a ver que esas son las propiedades que presenta el átomo de carbono. ¿Qué otra propiedad presenta? La tetravalencia. Como te indiqué antes, cada uno de estos puntos que voy a mostrar son con los cuales va a formar enlaces el carbono. Sí, carbono-carbono con otros elementos. Por ejemplo, este es el metano. Sí, el metano. Si tú ves acá, el carbono ha formado 4 enlaces. Mira, 1, 2, 3, 4 con 4 hidrógenos. Entonces, la vida que nosotros, tal y como la conocemos, se debe a estas características que tiene el carbono. Vamos a continuar. Mira, el carbono también tiene la particularidad o la propiedad de la autosaturación. ¿Qué quiere decir autosaturación? Que este carbono es capaz de unirse a otro carbono. ¿Sí? Y cuando lo hace, puede formar enlaces simples, como vemos acá, puede formar enlaces dobles, como vemos acá, o enlaces triples, como vemos acá. ¿Sí? Entonces, el átomo de carbono puede compartir sus electrones de valencia y formar enlaces simples, dobles y triples. Vamos a ver además la hibridación. Mira, la hibridación es un fenómeno que se da en el carbono. Por medio de la hibridación es que el carbono puede formar enlaces dobles, triples, ¿sí? Y simples. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando se da la hibridación de tipo sp3, es donde se forman los enlaces simples. ¿Y esto en qué consiste? En que se une un orbital s con un orbital s con 3 orbitales de tipo p. ¿Sí? Y su estructura o su forma geométrica va a ser tetraédrica, ¿sí? Y esta generalmente, ¿quién lo presenta? Los alcanos, ¿sí? Entonces, hibridación sp3, ¿quién lo tiene? Los alcanos, no te olvides de eso. Ahora vamos a ver hibridación sp2. En la hibridación de tipo sp2, tenemos que los átomos de carbono se unen entre sí para formar enlaces dobles y se une un orbital s con 2 orbitales p. ¿Sí? Forman doble enlace, su estructura geométrica es de tipo triangular, y estos tipos de enlaces o este tipo de hibridación, ¿quién lo tiene? Los alquenos. Ahora vamos a pasar a hibridación sp. La hibridación sp es la unión de un orbital s con un orbital p, ¿sí? Y forma un triple enlace, es decir, el carbono forma triple enlace con otro carbono, su estructura es de tipo lineal, ¿sí? Su geometría, ¿y quiénes tienen este tipo de hibridación? Los alquinos. Entonces, estos son la hibridación que existe o que forma el carbono. sp3, sp2, sp. sp, sp3, enlace simple. sp2, enlace doble. sp, enlace triple. ¿Sí? Vamos a continuar con otras características. Ahora vamos a ver los tipos de carbono. Mire, según los enlaces que forma el carbono, vamos a ver un carbono primario. Mira, un carbono primario es aquel carbono que tiene esta forma de representación. ¿Por qué? Porque solamente forma un enlace con otro carbono. Mira, el carbono secundario es aquel que tiene, ¿sí?, esta representación, H2. ¿Por qué? Porque forma enlaces con otro carbono, ¿sí? Entonces, su fórmula de representar es H2. ¿Sí? Porque este va a formar 2 enlaces con otros carbonos. Ahora vamos a ver el carbono terciario. El carbono terciario tiene esta representación CH. Y el carbono cuaternario se presenta solamente por una C, porque este ha compartido sus 4 enlaces de valencia con 4 carbonos, ¿sí? Este lo ha compartido con 3, este lo comparte con 2 y este con 1. ¿Cómo nosotros lo podemos representar? ¿O cómo lo distinguimos en una cadena, ¿sí?, tal como vemos acá? Por ejemplo, si tú quieres representar o quieres obtener los carbonos primarios, busca los CH3. Y esos son, por ejemplo, mira, este es un carbono primario, ¿sí? Mira, acá también tienes otro carbono primario. Mira, acá tienes otro carbono primario. Y acá tendrías otro carbono primario. Entonces, cuando tú tengas la representación carbono con 3 hidrógenos, estos son los carbonos primarios.
Entonces, ahora vamos a ver el carbono secundario. Como te indiqué, mira, el carbono secundario se representa por CH2, y acá tenemos que este es un carbono de tipo secundario. El terciario es un CH, ¿te acuerdas? Ah, ya, mira, este es el carbono terciario, ¿sí? Entonces vamos a borrar para ver ahora el carbono cuaternario. Entonces, el carbono cuaternario está representado por solamente un carbono, así. ¿Por qué? Porque ese carbono, como ves acá, se ha unido a este carbono, a este y a este. Como ves acá, no tiene hidrógeno, entonces este es el carbono de tipo cuaternario. Entonces, cuando hablamos de tipo de carbono, estamos hablando de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Vamos a ver ahora la fórmula global o molecular. Miren, la fórmula global o molecular es aquella fórmula donde se representa al compuesto orgánico con su total de carbonos y su total de hidrógenos, ¿no? Este es un compuesto orgánico de tipo eh, carbono-hidrógeno, conocido normalmente como hidrocarburos, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula semidesarrollada es aquella donde se presenta el carbono unido por enlace a otros carbonos, ¿sí? Esta es la fórmula semidesarrollada. Y cuando hablamos de la fórmula desarrollada, estamos hablando del compuesto orgánico donde el carbono, ¿sí? El carbono que ves acá está unido a los demás compuestos o a los más elementos que están dentro de ese grupo, pero que a su vez nosotros vamos a notar con claridad que están mostrando los enlaces, con lo que este carbono se está uniendo a los demás hidrógenos, donde va a completar su octeto por medio de enlaces simples. Mire, esta es su distribución de tipo espacial. Vamos a ver ahora las cadenas que forma el carbón. Mira, cuando forma cadenas lineales, normalmente esto que vemos acá son cadenas lineales, ¿sí? Son el tipo de zigzag y es una representación de tipo topológica, donde solamente vemos carbonos. Este de acá es un carbono, mira, estos son carbonos, ¿sí? Ahora las cadenas ramificadas. Mira, mientras que acá no encontramos ramificaciones, en este tipo, sí, de compuesto orgánico, nosotros vamos a encontrar ramificaciones. Por ejemplo, si este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, esta es la cadena principal, mira, ¿sí? Y este vendría a ser una ramificación, ¿sí? Y este, por ejemplo, mira, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Mira, esto vendrían a ser ramificaciones. Por eso se llama cadenas ramificadas. Mire, y las de ciclos cerrados son aquellos donde los carbonos forman figuras geométricas. Por ejemplo, acá tenemos un ciclopropano, es decir, un compuesto orgánico de 3 carbonos, ¿sí? Vamos a ver acá un ciclo, ¿sí? Un ciclobutano, ¿sí? Tiene 3, 4 carbonos y son cadenas cerradas. Miren, los arilos o los aromáticos son los derivados del benceno. Vamos a continuar. ¿Cuál es la estructura de Lewis? Mire, la estructura de Lewis tú sabes que es la representación del elemento con sus electrones de valencia. Por ejemplo, nosotros vemos que el carbono pertenece al grupo 4A. Este 4A en romano me indica que el carbono va a tener 4 electrones de valencia, como vemos acá. Mire, este pertenece al 1A, entonces me dice que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Este pertenece al 6, entonces me dice que el oxígeno va a tener 6 electrones en su última capa. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, y el 5A, el nitrógeno. Ah, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la estructura de Lewis me da una representación de los electrones de valencia que posee cada elemento, ¿sí? Que pertenece a la tabla periódica. Vamos a ver ahora qué son los reactivos nucleófilos y electrófilos. Mira, los reactivos nucleófilos son reactivos con algún átomo con gran densidad de carga electrónica. ¿Sí? Esos son las sustancias o los reactivos nucleófilos. Son aniones o moléculas, mira, son aniones o moléculas neutras, con pares de electrones libres. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos estos ejemplos. Mira, acá tenemos este es el OH, es el radical alcohol, ¿sí? El grupo funcional alcohol, ¿sí? Este es el grupo funcional nitrilo. Estos vienen a ser parte de los nucleófilos. Ahora los electrófilos. ¿Qué son los electrófilos? Son reactivos con algún átomo, ¿sí? Con baja densidad de carga electrónica, ¿sí? Son cationes, mira, son cationes, ¿ah? O sea, los electrófilos son cationes. No te olvides esto, cationes. Es decir, son aquellos que tienen carga positiva y los nucleófilos son aniones. Es decir, estos tienen carga negativa y estos tienen carga positiva. ¿Qué ejemplos podemos
mencionar. Por ejemplo, mira, acá tenemos al tricloruro de aluminio, es un catión. Fueron los metales, sodio, perdón, se fue, perdón, ¿sí? Por ejemplo, los elementos metálicos, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Los halógenos, el cloro, el bromo. Entonces, estos son parte del grupo de los nucleófilos. Vamos a ver ahora, dentro de los compuestos orgánicos, debemos reconocer que los compuestos orgánicos tienen una gran variedad de grupos funcionales, ¿sí? Son grupos funcionales moleculares que incluyen átomos de no metales distintos del carbono y el hidrógeno. Por ejemplo, el ácido carboxílico. Este es su grupo funcional del ácido carboxílico, ¿sí? Por ejemplo, el éster, este es el grupo funcional, ¿sí? De la amida, este es el grupo funcional, ¿sí? Acá lo vemos acá. Mira, el nitrilo, carbono, triple enlace nitrógeno. Aldehído, mira, el CHO. La acetona, ¿sí? El CO. Entonces, esto vamos a verlo nosotros con más énfasis en los capítulos donde vamos a ver grupos funcionales, ¿sí? El ácido carboxílico es un grupo funcional muy importante en la química orgánica, ¿sí? Y cada uno de los que estamos presentando acá. Vamos a ver ahora un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio para poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Miren, por ejemplo, acá yo tengo el siguiente ejercicio. Sí, voy a poner esta tabla para poder resolver la pregunta que me dan. Dice, dada la siguiente fórmula, escriba la estructura desarrollada. ¿Sí? La estructura desarrollada e indique la hibridación de cada átomo de carbono presente en el compuesto. Entonces, mira, nosotros vemos acá que acá tenemos un compuesto que tiene 7 carbonos y tiene 12 hidrógenos. Entonces, si yo lo quiero representar, esto, su fórmula debe ser de esta forma. Mira, CnH2n-2. Esta fórmula es de un alquino. ¿Sí? Alquino. Si nosotros vemos, la fórmula de un alquino va a tener enlaces triples, o por lo menos un enlace triple. Entonces, como tiene 7 carbonos, yo pongo carbono 1, 2, 3, 4, 5. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el carbono 7. Entonces, ahora yo tengo que hacer cumplir esta regla. Mira, entonces, ¿qué significa? Que en mi H2N-2, entonces esto es un alquino, por lo tanto yo voy a tener solamente 12 hidrógenos dentro de mi estructura. Entonces, acá yo puedo poner un CH3, acá puedo poner un CH2, un CH2, un CH2, un CH2. Mira, ¿cuántos tenemos? 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11. Acá tiene que haber un enlace triple y acá tiene que haber un hidrógeno, ¿sí? Entonces, como tú ves acá, entonces voy a hacerlo CH3, CH2, 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 y acá es carbono 1, 2, triple enlace, carbono, hidrógeno. ¿Cuál es la pregunta? Mira, me dicen, dada la siguiente fórmula, escriba la estructura desarrollada. ¿Sí? Entonces, la estructura desarrollada para esto, vamos a tener que mostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una estructura desarrollada? Voy a borrar esta parte de acá. Y la estructura desarrollada o la fórmula desarrollada es aquella que me presenta a todos los enlaces que tiene el carbono. Mira. ¿Sí? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Acá tengo hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Acá tengo hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Acá tengo otro, hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Mira, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Acá tengo hidrógeno, acá sería hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, hidrógeno. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este sería, a ver, este sería el 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si yo tengo 7 carbonos acá, entonces este enlace ya este de acá, este carboncito que le he borrado ya no tendría ningún hidrógeno. Entonces vemos acá que esa sería la estructura. ¿Cuántos los hidrógenos? Mira, acá tenemos 3,
Acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cumple con las reglas, ¿sí? Entonces, ahora me piden la hibridación. ¿Te acuerdas que la hibridación sp3 era enlace simple? Mira, acá tengo un carbono con enlace simple, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces tenemos hibridación sp3, 5 carbonos. La hibridación sp son 2 carbonos. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, mira, enlace simple, sp3. Enlace, el enlace doble tiene, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un enlace doble, yo tengo un sigma y un pi. Y cuando tengo enlace triple, ¿sí? Tengo un pi acá y acá un sigma. Entonces, esa sería la respuesta al ejercicio, ¿sí? Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Miren, el siguiente ejercicio me dan una fórmula y yo tengo que desarrollarla. Sí, mira, vamos a ver acá. Y acá está. Vamos, dice, formule la fórmula desarrollada del siguiente compuesto orgánico. Entonces la fórmula desarrollada, mira, si tú ves acá, este carbono que está acá, que viene a ser el primero, tiene un hidrógeno. Su hidrógeno va acá. Tiene un hidrógeno, ¿sí? Ahora, para que esté unido al siguiente carbono, tiene que haber un enlace triple. ¿Sí? Mira, triple, 2, 4, 6, 8. Entonces ya tengo acá este carbono, ¿sí? Entonces, ahora este carbono se une a este por enlace simple, porque así, solo así, completa su octeto. Ahora yo tengo acá que este hidrógeno se va a unir acá, mira. A ver, sí, acá tengo un hidrógeno, ¿sí? Y ahora, después de ese hidrógeno, sí, yo ya tengo ahora que formar un doble enlace acá, mira. ¿Sí? Este hidrógeno va acá, ¿sí? Este hidrógeno va acá, este hidrógeno va acá, y ahí tengo un doble enlace. ¿Sí? Triple, enlace simple, enlace doble, ¿sí? Ahora yo vengo acá a formar un enlace simple, porque este hidrógeno se va para acá. Un enlace simple, y luego acá formo un enlace. Pero mira, para que complete su octeto, tengo que ponerle acá un hidrógeno. Mira, 2, 4, 2, 4, 6, 8. Acá tengo 2, 4, entonces acá me falta que tenga un hidrógeno, mira, ¿sí? Listo, mira, acá tengo 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Mira, 2, 4, 6, 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el de acá se une con doble enlace, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, a este tiene que tener acá, este carbono de acá con este se une por doble enlace, y acá tengo el hidrógeno, y acá tengo el cloro, ¿sí? Entonces, como vemos, esta es la estructura desarrollada, donde mostramos a los carbonos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? De tal manera que este de acá, esta estructura, ¿sí? Desarrollada, me va a mostrar los enlaces que generan los carbonos, ¿sí? Entre sí y los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, estos son ejercicios que vamos a desarrollar con más énfasis en la parte sincrónica de la clase, ¿sí? Vamos a ver ahora que para nosotros desarrollar estas habilidades vamos a tener que trabajar en equipo. Es decir, vamos a formar grupos de 5 estudiantes o dependiendo, ¿no? De los grupos que se hayan formado para el laboratorio, pueden ser 4, van a desarrollar ejercicios que están en el Blackboard, en el sistema. Esos ejercicios se van a dejar con tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar durante los días de semana o los días antes de la clase, ¿sí? Luego de un tiempo estipulado, como indica acá, ¿sí? Los ejercicios van a ser presentados, ¿sí? Resueltos, y lo va a exponer un compañero de ustedes, ¿sí? Un integrante del grupo lo va a exponer. Entonces, vamos a ver ahora que para que nosotros podamos tener, ¿no? Como metacognición, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué aprendiste en esta sesión? Bueno, en clase me vas a tener que responder esto, ¿no? Cada grupo va a responder. Después, ¿qué más vamos a responder? ¿Para qué me sirve?
conocer al átomo de carbono. ¿Sí? ¿Para qué lo estudio? ¿Por qué es importante? Otra pregunta que tienen que responder ustedes va a ser, ¿en qué aspecto de tu vida crees que aparece el carbono? ¿Sí? Entonces vamos a ver acá otra pregunta. ¿En qué área de tu carrera? Esto es muy importante, miren. ¿En qué área de tu carrera tú vas a utilizar los conocimientos de hoy día, ¿no? ¿Cómo lo puedes aplicar? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir discerniendo, ¿no? Clase tras clase. Y acá tenemos algunos libros de referencia que vamos a utilizar para poder afianzar la teoría. Sí, aparte de los que se te va a dar, por ejemplo, el Mamurre es muy buen libro, el Carey Francis también, y el Solomon, ¿no? Son libros muy interesantes para poder afianzar la teoría de la química orgánica, es decir, química del carbono que hemos visto hoy día. Entonces, con esto hemos terminado, estimado estudiante, la sesión de este día y te espero en la clase sincrónica. Que tengas muy buen día, ¿no? Gracias y hasta luego.